Hola a todos, por aquí Enrique Finanzas en un nuevo video que estamos haciendo el estudio del libro Becoming Your Own Banker. Y hoy vamos a hablar de cómo es el gasto. Se ha hecho un estudio de cómo es el gasto de las personas que viven aquí en Estados Unidos, cuánto gastan por dólar. Y una de las cosas que estamos hablando es nuevamente cómo el señor Nelson Nash explica cómo tomar el control de tu dinero siendo tu propio banco. Recuerden que aquí no estamos hablando de retorno de inversión, aquí estamos hablando de cómo recuperar todo el dinero que le entregamos a los demás, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos, veamos por aquí, bueno, esta es la minita. Una de las cosas que Nelson Nash dice, o el estudio ellos que hicieron, es que la persona, el americano promedio, y en verdad pudiéramos decir que la persona que vive en los Estados Unidos, porque nosotros vivimos aquí y hay muchos que no son americanos, gastan el dólar, como pueden ver aquí, gastan 20 centavos de cada dólar que tienen, gastan 20 centavos de dólar en carro, 30 centavos de dólar en el pago de la casa, 40 centavos de dólar en el pago de cosas, mercado, pañales, los viajes, tarjeta de crédito. Y 10 centavos ahorran, ¿no? Si es que logran ahorrar. Hay estudios que están diciendo que no se logran ahorrar ni siquiera un 10%, que el americano ya no está ahorrando ni siquiera un 10%, cosa que es bastante triste porque sabemos que una de las reglas de oro de poderse hacer wealthy, abundante, es ahorrar por lo menos el 10% de tu dinero, ¿ok? La idea es que tratemos de hacer los videos un poco más cortos de 15 minutos. Vamos a ver si lo logro porque voy a hablar de dos temas y creo que este está un poquito más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros tomar el control de nuestro dinero? Bueno, lo que habíamos hablado. Toda esta parte que nosotros vemos aquí, sabemos que, vamos a cambiar esta lámina, ok, sabemos que una de esas partes, lo que está en azul, podemos ver ahí que es lo que nosotros entregamos en intereses, ok, es lo que nosotros entregamos en intereses y lo que estamos buscando es retomar ese dinero. Entonces, de los 20 centavos que se tomaban para el carro, ok, de los 20 centavos vamos a recuperar, ups, no sé qué me pasó aquí, deme un segundo. Bueno, vamos a recuperar vamos a recuperar, sabemos que 5 centavos, de los 20 centavos, 5 centavos se van para el pago del carro. De los 30 centavos que se utilizan para pagar las casas, 25 centavos se va para el pago de intereses. Y ahorita vamos a hablar con detalle un poquito de eso. De los 40 centavos que se van en gastos generales, 5 centavos se van para el pago de intereses en tarjeta de crédito, bueno, y los que logran ahorrar un 10%, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros pudiéramos tomar el control de ese dinero y en vez de dárselo a alguien más, darnos a nosotros mismos? Bueno, nosotros pudiéramos tener de un 35 a un 45% de ahorro, de volver a tomar el control de nosotros, en vez de darle nuestro dinero a alguien más, recuperarlo nosotros y seguirlo utilizando de manera inteligente para que siga creciendo. Entonces se dan cuenta que aquí no estamos hablando de cuál es el retorno de inversión, porque esto no es una inversión, esto que estamos haciendo no es una inversión, esto lo que estamos haciendo es recuperar el control de nuestro dinero, lo que estamos dando o lo que estamos dejando de ganar que vuelva para nosotros. Ahora, yo creo que cuando vemos este dólar aquí, es bastante fácil entender que de los 20 centavos que se van al carro, 5 se van a intereses. De los 35 todos los gastos, 5 también, 5 centavos se van a intereses. Pero hay muchas personas que dudan de ese 25 centavos, de dónde tú sacas eso, ¿no? Y vamos a utilizar un ejemplo que el señor Nelson Nash utiliza en su libro, ¿no? Y el ejemplo, él dice que una persona, tomen los números, no se empaqueten en los números. Los números es algo eh, para que solo veamos el ejemplo, ¿ok? Entonces, Nelson Nash, si ustedes se dan cuenta, voy a escribir aquí. Ok, Nelson Nash comenta en el libro que hay una persona que va a comprar una casa de $93,000. Hoy en día sabemos que $93,000 no sabemos dónde lo vamos a encontrar por 30 años fijo al 7%. Si ustedes se dan cuenta, y no estamos poniendo ni property taxes, ni home insurance, ni PMI, ni el HOA, ni other costs. Lo único que vamos a considerar para poder hacerlo como Nelson Nash son $2,500 de closing costs, que son los costos de cierre que hay en Estados Unidos. Eso siempre se paga. Si ustedes se dan cuenta, eso dan unos pagos mensuales de
eh, $18.73. Entonces uno dice, bueno, compré una casa de $93.000, estoy pagando 600, no, $618.73, pero la verdad pocos se dan cuenta que entre los primeros 7 a 10 años o de 5 a 10 años estamos pagando más del 80% del dinero en intereses. Más del 80% del dinero en intereses. Y ojo, vamos a estar claros. Hay muchas personas que dicen que los bancos son malos, los bancos me tratan mal. No, no, no. Bueno. Pidieron una cantidad de dinero grandísima por 30 años. No es que los bancos son malos, así es la matemática. La matemática funciona de tal manera de que aproximadamente el 80% o más del dinero que ustedes están pagando es en interés. Entonces, imagínense por el volumen de dinero. Imagínense eso que parece que no gastamos mucho en nuestras tarjetas de crédito porque las puedes tener al 22%, pero solo debes $2.000, $3.000. Pero si extrapolaras eso a 30 años, sería una fortuna también, ¿ok? Sería una fortuna. Entonces, fíjense qué sucede. Estamos haciendo un ejemplo, el ejemplo del señor Nelson Nash, que él dice, bueno, vamos a ver cuánto se paga en intereses o durante esos primeros 5 años. Y eso lo dice él entre los primeros 5 porque hay algo interesante. Aquí sí los bancos son bastante astutos, es su negocio. Por eso que nosotros o aprendemos a jugar el sistema o nos juegan a nosotros, ¿ok? Tenemos que aprender cómo funciona el sistema para que nos jueguen con nosotros. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Primero que en los Estados Unidos aquí hay unas estadísticas, esto es un país muy grande y la gente se muda mucho por trabajo. Y los bancos saben que de 7 a 10 años la gente se muda para otro lugar, ya no le gusta la casa y la cambian. Entonces cuando eso sucede, simplemente que entregan su casa, compran una nueva y empieza otra vez de cero el conteo, vuelves a pagar por 30 años. Y si no, los bancos te llaman y te dicen, mira, te vamos a dar una tasa de interés menos y te vamos a refinanciar. Y muchas personas por pensar que el costo de la casa les va a bajar de 618 a no sé, a 520, dice que son $100 menos, y refinancian. Lo que no se dan cuenta es que están arrancando otra vez de cero y otra vez un 80% o más de ese dinero se va a ir a intereses. Aquí hay personas, si ustedes hablan con personas aquí en los Estados Unidos que han refinanciado y tienen 60 años pagando la misma casa porque siempre están refinanciando, ¿ok? No estoy diciendo que refinanciar sea malo, sino que hay que entender qué está pasando, sobre todo si puedes utilizar ese dinero para otra cosa, ¿no? Pero hay que entender qué está pasando. Entonces, si vemos aquí en este ejemplo, fíjense, Nelson Nash habla de un préstamo a 30 años al 7% por $93.000. Los pagos mensuales son de $618. Entonces, estamos hablando aquí de 5 años. Recuerden que por 5 años, porque sabemos que la gente de 7 a 10 años se muda o el banco los llama para refinanciar porque ellos quieren hacer más dinero. Es un negocio. Si tú tuvieras un negocio, quisieras hacer más dinero, probablemente sí. Entonces, en 5 años, la persona habrá utilizado $618 por 0.75 por 60 meses, que son 5 años, más $2.500 de los costos de cierre, que es lo que dice Nelson Nash, que él puso en el libro. Por eso estoy poniendo estos números. Y después, si ustedes quieren, me avisan y podemos hablar con un video con unos números más a la época, ¿ok? Eso da $39.625. Vamos a ver algo aquí. $39.625. Si nosotros vemos aquí, en esta, podemos ver que en intereses, en estos primeros años, fíjense, en el primer año en intereses se pagaron 6.400 y de capital 945. Si nosotros sumamos todo el dinero que se colocó en intereses, más los closing costs, eso nos va a dar todo el dinero que se colocó en intereses, más el closing cost, eso nos va a dar 34.167. Eso quiere decir que de los $39.000 que se han puesto completos, 34.000 son en intereses. Y apenas 5.458 lo que se ha pagado en capital en 5 años. ¿Ok? En 5 años. Eso representa que si nosotros hemos pagado $34.000 en intereses y dividimos eso entre la cantidad total que hemos puesto, ¿ok? Y lo multiplicamos por 100, significa que 86% de nuestro dinero está yendo a intereses más closing costs, gastos de cierre. Eso es una fortuna, amigos. Eso es una fortuna. Y ahí es donde Nelson Nash dice, aprendamos a tomar el control de nuestro dinero. Ahora, también él dice, cuando la gente ve esto,
dices, wow, si en el ejemplo del dinero que vimos aquí de esta... Tan, tan, tan. ¿De qué? Ok, si en el ejemplo del dinero nosotros vemos que la mayor parte se nos está yendo en la casa, muchas personas dicen, bueno, pero vamos a empezar por ahí. Y la recomendación de Nelson Nash es que no, porque tomaría demasiado tiempo, es demasiado largo para aprender el proceso. Y bueno, lo que quiere es que vayan aprendiendo cómo se funciona. El hecho de tú convertirte en tu propio banco donde todos tus gastos, todo entre dentro de tu banco, él dice que tarda entre 20 a 25 años. Pero tenemos que empezar por algún lugar. Ok, tenemos que empezar por algún lugar y él lo que dice es que pudiéramos utilizar el ejemplo de un carro. Pero aquí lo importante del mensaje es que la idea del señor Nelson Nash, nuevamente, no me canso de decirlo porque la gente se confunde con el retorno de inversión. Pero ¿cuál es el retorno de inversión de esto? ¿Cuál es el retorno? No estamos hablando aquí de retorno de inversión, estamos hablando de volumen de dinero. ¿Cuánto volumen de dinero nosotros podemos recuperar y controlar en vez de dárselo a un tercero, a una entidad bancaria o nosotros por utilizar el cash? Nuevamente, de los primeros videos, de nosotros por utilizar el cash dejamos de recibir ese dinero. ¿Ok? Dejamos de recibir ese dinero. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar con este video, el video de cómo gasta el americano promedio o cómo gastamos las personas que estamos aquí en los Estados Unidos, cómo estamos haciendo que el dinero, la mayoría de las personas hace que el dinero se le vaya de su casa y ese dinero que pagan no vuelve más, no vuelve más. Entonces podemos empezar a tomar el control de ese dinero para utilizarlo para nosotros, crear nuestros propios bancos y así acercarnos más a la abundancia, a la libertad financiera que todos soñamos. ¿Qué sueñas tú? ¿Qué sueñas tú? ¿Tú te imaginas qué sueñas tú si tú pudieras tener tu propio banco y tener tu propio capital para utilizarlo en ciertas cosas y hacer que tu dinero pueda crecer más? ¿Qué quieres tú en la vida? Bueno, por aquí Enrique Finanzas, aquí abajo le dejamos un link donde puedan hacer una cita con nosotros, una cita totalmente gratis. También les vamos a dejar un link de un video completo que dura como una hora donde explicamos cómo funciona todo este sistema y quiénes los usan. Porque lo más importante de esto no es cómo funciona el sistema, sino cómo los usan. Hay familias como los Rothschild, los Rockefeller, los Ray Kroc, el fundador de McDonald's, Walt Disney, políticos aquí en este país. Es más, los mismos bancos utilizan esto. Los mismos bancos ponen su dinero en este tipo de ideas y de productos para poder cuidar su capital y hacer que su capital crezca con solidez. Entonces, bueno, me despido, Enrique Finanzas. Recuerden que hay un link. Si les gusta este video, compártanlo con los amigos, compártanlo porque estamos haciendo esta serie de cómo estudiar el libro Becoming Your Own Banker. Y bueno, no sé, a lo mejor hacen aquí una cita con nosotros y podemos dar cada vez más asesorías gratuitas a cada uno de ustedes, ¿ok? Se despide, Enrique Finanzas. Nos vemos. Hasta luego.